Bueno, entonces, continuando con, digamos, las explicaciones de nuestra ecuación, pues entonces en ese sentido, recordemos que vamos a mirar y a comprobar el ajuste por medio de un polinomio para calcular el periodo de Marte. Entonces, en ese caso, recordemos que nuestra distancia es X y nuestro periodo es Y. Y el que vamos es a comprobar es este, ¿cierto? 18,81. Pues como sabemos que X es 1, 1,523, entonces vamos a mirar eso acá en la ecuación. ¿Listo? En ese caso yo digo que nuestro P de X va a ser 1,523, ¿cierto? Y entonces vamos a colocar ese numerito por acá encima. 1,523 para que vamos haciendo las operaciones que tenemos. Dice menos 6,06342. Pues listo, cojamos el número. Voy a seguir esta ecuación. Más 0,61188142. O sea, sé este valor, pero este valor lo vamos a multiplicar por X. Recuerden que X vale 1,23, o sea, más, ¿cierto? 0,4515, entonces aquí lo tenemos. Y esto lo vamos a multiplicar por X elevado al cuadrado, o sea, hace 1,523 elevado al cuadrado. Y esto nos da 1,91. Entonces vamos a ir a corroborar este dato. Este dato nos está diciendo, entonces, fíjense, el periodo establecido es esto es 1,881. Pero al hacer el reemplazo y al hacer la solución por matrices, entonces tenemos específicamente que el valor es de 1,91, muy cercano. Recuerden que el periodo está en años luz. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo tener 1,88 años luz que 1,91 años luz. O sea, está muchísimo más lejos. Entonces, para eso nos sirven de cierta manera estos elementos, estas aplicaciones. En ese sentido, pues entonces ese sería básicamente el resultado, ese sería la conclusión. La conclusión entonces estaría no con un valor cercano a 1,88, sino que el valor realmente sería de 1,91. Y ahí tendríamos realmente el ajuste. Entonces ahí lo tienen, jóvenes, nuestro primer ejercicio en función de las aplicaciones. Muy bien, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio. Voy a revisar por acá qué otro elemento podemos tener como, digamos, explicaciones iniciales. Bueno, aquí hay un ejercicio muy interesante que ya nos acerca mucho a nuestra ingeniería administrativa o a nuestra ingeniería industrial. Entonces, fíjese, aquí tenemos eh, tomar los datos de la tabla, en donde se observa la población país, ¿cierto? De un país en los años 1920
1930, 1940 y 1950. Muy bien. Entonces nos dan la siguiente información. Tenemos el año y tenemos la población. Tenemos según este orden 1920, 1930, 1940 y 1950. La población parece que está en millones, entonces tenemos 106 millones, 123 millones, 132 millones y 150 millones. Listo. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden un punto A y en ese punto A nos dice encuentre un polinomio de tercer grado, ojo con eso, de tercer grado que se ajuste a los datos y aplique el resultado para calcular la población de 1960. Creo que esto va de 20 a 30, 10, de 30 a 40. Esto va como de 10 en 10. Calcular la población de 1960. Y hay un punto B. En el punto B nos piden entonces cómo se compara, ¿cierto? Cómo se compara su estimación con la población real de 179 millones. Ahí hay dos preguntas que necesitamos resolver. Fíjense entonces nos piden un polinomio de tercer grado. Aquí hicimos un polinomio de segundo grado porque fíjense que elevamos a la 2, ¿cierto? Entonces nos piden elevar a la 3. Entonces esa es la gran diferencia entre este y este que tenemos acá, ¿cierto? Tomar los datos de la tabla con el fin de poder construir un polinomio de tercer grado y calcular la ecuación, la población de 1960. Y hacer la comparación con la población real, que son 179 millones, y sacar conclusiones. Miren que para eso sirven las aplicaciones. Entonces, en ese sentido, jóvenes, recuerden que lo primero que ustedes deben hacer es construir los puntos. Puntos para el polinomio. Cuando ustedes vayan a hacer dentro de la aplicación del proyecto de aula un ejercicio parecido a este, supónganse que ustedes tienen aquí en el año, no sé, 2010, 2011, 2012, 2013, y supóngase que tienen aquí, por ejemplo, el inventario de esos años, ¿cierto? Esa podría ser una construcción para de aula, o supóngase que en esos años ustedes tienen las ventas o que tienen de pronto los costos, ¿cierto? Miren que les estoy dando ideas de cómo llevar esto al proyecto de aula. Ustedes son los que tienen que construir la información precisamente para poderle dar estructura a ese primer entregable. Entonces, en ese sentido, jóvenes, pues esto les va a ayudar muchísimo. Ahora, si van a hacer una construcción por año, porque de pronto más adelante podemos hacer una construcción de acuerdo a un relacionamiento de variables, que de pronto eso ya lo explicamos en clase. Entonces, en ese sentido, yo diría que los puntos que tenemos y el año se convierte en la X. Fíjense,
años se convierte en la X. Y la población se convierte en la Y. Muy bien. Ahora, eso en cuestión de periodos, de tiempo. Cuando hay relacionamiento de variables, por ejemplo, si yo voy a relacionar competitividad con productividad, ahí ya no hay periodos de tiempo, ¿cierto? Ahí yo debo seleccionar alguna de las dos como X y la otra como Y, pero todo depende de. Entonces, en ese sentido, para los años, o sea, años que son las X, entonces, fíjense que tengo 1920, 1930, 1940 y 1950. Entonces, en ese sentido, el primer año va a ser el primer periodo, coma 106. Entonces, fíjense pues, ese es el primer punto, coma. Segundo punto sería el periodo número 2, coma 123. Paréntesis, y como es de tercer grado, recuerden que hay que armar uno de tercer grado para comprobar que la población realmente es 179 millones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el periodo 3, 132 y el periodo 4, ¿cierto? Periodo 4. Muy bien, entonces con estos datos vamos a construir polinomios. Recordemos entonces que comenzamos con el polinomio número 1. El polinomio número 1, entonces tenemos los siguientes datos. Tenemos 1 sub 0 más 1 sub 1, en donde la x es ¿quién? 1, ¿sí o no? Entonces en este caso 1 más, entonces tenemos 1 sub 2, donde tenemos esa misma x, pero la elevamos al cuadrado, ¿cierto? El mismo 1. Y dice que debemos de construir un polinomio de tercer grado. Entonces, más 1 sub 3. 1 sub 3 y ese mismo número, pero este ya elevado a la 3. Elevado a la 3 y eso va a ser igual ¿a qué? A la primera Y, o sea, hace 106 millones de personas. Ahí tenemos el polinomio número 1. Muy bien. Para el polinomio número 2, listo. Es lo mismo. Miren que no es difícil. A sub 0 más A sub 1 y miramos que tenemos un 2 en el segundo punto, ¿cierto? En X más 1 sub 2, entonces tomamos esa misma X, pero esa 2 elevado al cuadrado, más 1 sub 3, ¿cierto? De ese 2 elevado al cubo, ¿cierto? Elevado al cubo. Y eso va a ser igual a y sub 2. ¿Y quién es y sub 2? Entonces 123. Y un polinomio 3, ¿cierto? Un polinomio 3, porque no nos da para... Ah, no, tenemos 4 polinomios, chanfle. 3, esto va a ser igual a sub 0, siempre van a existir, ¿cierto? Más 1 sub 1, tenemos que es 3, ¿cierto? Más a sub 2, de ese mismo 3, pero elevado al cuadrado, más 1 sub 3, ¿cierto? De ese valor que es 3, elevado, aquí, elevado al cubo, y eso va a ser igual a 132 millones. Básicamente es y sub 3. Y el polinomio número 4 va a ser igual a 0, ¿cierto? Más 1 sub 1. El valor en X es 4, ¿cierto? 2 de 4 al cuadrado, ¿cierto? 4 al cuadrado más 1 sub 3 de 4 al cubo. Ahí tenemos de 4